Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Hoy vamos a comenzar el libro de Reyes. Gracias a Dios, empezamos esta segunda vuelta a la Biblia en el año 2022. Es decir, ya llevamos 4 años. Ya ahorita vimos Génesis, Éxodo, Levítico no, Deuteronomio no, Números. Vimos Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Y ya vimos todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. ¿Sale? Y hoy vamos a iniciar Primera de Reyes. Para Primera de Reyes me gustaría poder sugerirles que pudieran leer o ver los audios y videos que tenemos de Primera y Segunda de Samuel. Les ayudará a como ponerse al corriente. Ya los tenemos en YouTube y creo que en Spotify. ¿Sale? Y hoy vamos a iniciar Primera de Reyes. Primero vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu palabra, Dios. Te agradecemos la misericordia y la bondad que tienes con nosotros de tenernos el día de hoy aquí. Te rogamos de tu espíritu para poder entender y poder ver lo que tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos. Amén. Sale. Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes fue escrito... Bueno, no tiene un autor conocido, no se sabe exactamente quién fue. Fue escrito alrededor del año 561 a.C. y abarca un periodo de 120 años de datos y de cosas, ¿no? Es la historia, pues, de diferentes reyes de Israel. Ahora, algo importante a notar aquí es que el autor no evalúa a cada uno de los reyes según sus logros políticos, sino su fidelidad y relación con Dios. Es un dato que tenemos que ir viendo a lo largo de todo este estudio. Otra cosa importante es que es escrito desde el cautiverio, es decir, cuando ellos estaban en Babilonia. Y es escrito a judíos que estaban en el cautiverio. Es decir, ellos estaban en Babilonia siendo de alguna forma disciplinados y corregidos por Dios, pero muchos de ellos no sabían o no conocían completamente por qué estaban ahí. Entonces, uno de los propósitos de Reyes es que las personas que están en el cautiverio pudieran saber cuáles fueron los eventos que los llevaron a la condición que estaban viviendo actualmente. De alguna forma, y este es uno de los versículos que vamos a estar regresando continuamente, que encontramos en Apocalipsis, cuando Jesucristo le escribe a la iglesia en Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es el asunto con el libro de Reyes, el recordar cómo estaban, cuál era su estado, cómo fue el esplendor del reino y cuál fue el camino de la decadencia o de la corrupción que los llegó a estar donde estaban. Y Dios espero nos va a enseñar varias cosas, pero es una de las fundamentales, que nosotros podamos entender como sociedad, como creyentes, cuáles son las bases, ¿no? Porque también Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso: regresa a las primeras obras, regresa al amor. Y esto es parte de lo que el libro de Reyes quiere enseñarnos. Si hay cosas en nuestra vida en las que nos hemos apartado, poder saber cuál era lo esencial o de dónde podemos partir para regresar a eso, ¿sale? Entonces, vamos al libro de Reyes y va a iniciar con la historia de David. La historia de David la vemos descrita en el libro de Primera y Segunda de Samuel, entonces te animaría a que lo pudieras como considerar, ¿sale? Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto a sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Existía la costumbre o la creencia en esos tiempos entre las familias reales que un rey podía seguir gobernando
o podía tener cierto valor en la posición del rey, y eso no era únicamente con los reyes, sino en general con los hombres, mientras pudieran seguir procreando descendencia. Es decir, cuando un hombre ya no tenía la capacidad de embarazar a una mujer, entonces ya no servía. Y era costumbre también ligar la autoridad de un rey como rey si pudiera seguir teniendo hijos. Entonces, muchos creen que debido a esto es que las personas al ver al rey David ya viejito le dicen, bueno, vamos a traer una mujer joven para ver si todavía de alguna forma puede seguir respondiendo, ¿no? Ahora, aquí la palabra nos dice que el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvo relaciones con ella. Aquí un asunto, ayer en la noche estaba platicando con mi esposa acerca de esto. ¿Cómo es que el rey David tenía no solamente una mujer, tenía varias esposas? Y aparte de esposas tenía varias concubinas, lo cual la palabra no aceptaba ni apoyaba porque fue uno de los porqués que en primera y segunda de Samuel estuvimos viendo que David tuvo muchos problemas. Ahora, ¿cómo es que como sociedad, como familias, le decía a mi esposa, ¿cómo es que una esposa podría llegar al punto de decir, oh, pues, tráigale una más joven para ver si está con eso ya puede estar bien el rey, ¿no? ¿Cómo fue el punto de degradación familiar que llegaron a ese punto de decir, bueno, pues no hay problema, somos muchas, ¿no? Y una más no hace daño. Consideren eso. Versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, Adonías era hijo del rey David. Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Si a lo mejor nunca has leído Primera de Samuel o tiene tiempo que lo leíste, a lo mejor te resulten estos nombres, dices, bueno, todos estos de dónde salieron. Nada más, te vuelvo a animar a que escuches los de Primera y Segunda de Samuel porque te va a ayudar a ponerte al corriente en alguna de estas cosas. Pero rápido. Adonías era el hijo como en línea directa, o sea, el siguiente al trono de David. Habían ya muerto 2 hijos de David, que nosotros podemos ver en Segunda de Samuel. El que había muerto recientemente era Absalón. Absalón fue uno de los hijos de David que también describe, era muy guapo, muy hermoso, que tenía una cabellera tan larga y tan bonita que pesaba 2 kilos y que, o sea, todo mundo lo admiraba, ¿no? Pero él se rebela contra el rey, quiere quitarle el trono. Entonces, no era la primera vez que le pasaba a David, este era el segundo hijo que quería hacer esto. Después nos dice que se había puesto de acuerdo con Joab. Joab era el general del ejército de David. Joab había sido un buen estratega militar, un buen general, pero había cometido muchas como faltas porque él había dado la orden de que mataran a Absalón, el hijo rebelde, y David había dicho que no lo mataran, y había matado a otras 2 personas, de las cuales se va a mencionar más adelante, como a sangre fría. También dice el sacerdote Abiatar, había 2 sacerdotes, era Abiatar y Sadoc, y uno de ellos se había puesto de acuerdo con Adonías, los cuales ayudaban a Adonías, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta de Natán, bueno, Natán era el que había confrontado a David cuando cayó en pecado, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, el cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó, pues obviamente, a los que apoyaban a David, Natán, a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano, porque sabía que Dios lo había elegido como el siguiente rey. Entonces,
A ninguno de ellos los consideró para su revuelta, ni para su banquete de revuelta. Entonces habló Natán a Betsabé. ¿Quién es Natán? Es el profeta. Betsabé era la madre de Salomón, esposa de David, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven, pues ahora, y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo reinará después de mí, y a él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y convidados a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convivado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y se ha dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces, lo que nos está diciendo: están dos hijos, Adonías, Salomón. El rey había elegido a Salomón, Dios había elegido a Salomón, pero Adonías, pensando que porque era el mayor y tenía ciertos privilegios, él tendría que ser el rey. Vio al rey viejo, se declara que no tuvo como relaciones con esta joven hermosa que le habían puesto, entonces él dijo: es momento de que el rey se vaya a descansar y que yo quede como rey. Hizo un gran banquete y trató como de que la gente viera o presentar la imagen de que él iba a ser el siguiente, junto al general del ejército, a uno de los sacerdotes como para vindicar su posición, y a personas como estratégicas para que las personas lo reconocieran. Y hace este gran banquete. En medio de eso, el profeta Natán le dice a la mamá de Salomón: oye, está pasando esto, ve con el rey, pregúntale que se entere. Entonces van con el rey y entra también Natán y le dice: oye, esto es lo que está pasando. Entonces, 28, el rey David respondió: llamen a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado, por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, ya estoy inventando nombre, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón. Antes los reyes, o por lo menos en Israel, no montaban en caballos blancos, sino el transporte real era la mula. Era como, no sé, el Bentley de la época. Y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él
y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios, mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, y así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron, o sea, hicieron como David les dijo, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos, que era un grupo que no pertenecían al pueblo de David, pero que eran guerreros que estaban peleando con David, y los peleteos, que era otra población que también apoyaban a David militarmente, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecían que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Mucho ruido. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que estaban con él, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y de allí han subido con alegrías a la ciudad, y la ciudad está llena de estruendo. Ese es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que el nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías. Pues asustaron, dijeron, chin, estamos en el banquete de la rebelión y ya hay otro rey que sí es de veras. Y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, como antes hacían, ¿no? Que los criminales se metían a una capilla o un templo para como implorar que no los detuvieran, ¿no? No los mataran. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues que se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, y aquí vamos a parar. Es el segundo hijo que se revela, me cansé de leer, es el segundo hijo que se revela de David. Les decía, el propósito de este libro era ver dónde habían caído y qué serie de eventos desafortunados los habían llevado al cautiverio, y para que ellos pudieran entender cuáles eran los pasos que tenían que corregir. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Jesucristo escribiendo a las iglesias, capítulo 2, a la primera iglesia que se dirige es a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, Apocalipsis 2, y que, ya voy en el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti lo siguiente, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando estudiábamos esta porción, veíamos primero la
como la visión de Jesús en medio de los candeleros, es decir, Dios estaba en medio de las iglesias. Pero lo que describe es lo siguiente, que ellos, a pesar de haberse esforzado mucho, de tener buenas obras, de que sus obras, pues de alguna forma mostraban amor, Jesús les dice, hay algo que está pasando con ustedes. Trabajan mucho, sirven mucho, pero han olvidado el amor, han olvidado lo que motivaba todo esto. Y les dice, les pido que se arrepientan y que vean de dónde han caído, o sea, que regresen a eso fundamental. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que nos vuelve a recordar en este primer capítulo de Primera de Reyes? Dice que David nunca le había dicho a su hijo Adonías, hijo, ¿por qué haces esto? O sea, es decir, nunca le había puesto un freno. Y era normal, era de esperarse que a un hijo que no le ponías freno, hiciera esto. Es decir, David había gobernado al pueblo, pero había olvidado gobernar a sus hijos. Ahorita estuvimos leyendo en la mañana, en el discipulado, Primera de Timoteo capítulo 5, y hablábamos de una responsabilidad que tienen los mayores en edad o en madurez o en el camino con el Señor, con los más jóvenes. Y en este contexto que dice de la responsabilidad espiritual y moral con ellos, de educarlos, dice que los que no proveen para su casa son peores que incrédulos. Y decíamos, y ahorita quiero recordarlo, que podemos estar alcanzando a las naciones, pero es necesario que voltemos a ver a los jóvenes, a los que tienen menos caminar con nosotros y entender que tenemos una responsabilidad como iglesia con ellos. Porque si queremos saber de dónde cayó el pueblo de Israel y de dónde hemos caído, y eso es algo que como sociedad necesitamos entender, con todas las cosas que pasan hoy, con todas estas prácticas raras, percepciones raras que vemos el día de hoy, no son, o sea, la razón de mucho de esto es que los padres de toda esta generación fueron permisivos, callaron, y como sociedad en eso fallamos. Obviamente cada uno tiene su propia responsabilidad, pero como creyentes también tenemos que ver que el porqué de lo que está sucediendo en la iglesia en general cristiana el día de hoy es resultado de muchos creyentes que han callado y que no han dicho lo que se tiene que hacer. Y es de esperarse que personas como Adonías, siendo hijos del rey, pensaran que lo que merecían es ser el próximo rey, sin esfuerzo, sin que Dios los hubiera puesto, y que por su hermosura, por lo exterior, estaban capacitados para liderar. Y esto es lo mismo que Timoteo nos presenta. Timoteo en este mismo capítulo 5 le dice Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de imponer las manos con ligereza, es decir, avalar la vida, el ministerio de otras personas. Y esto, queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que reflexionar el día de hoy, porque vemos a un rey que fue conforme al corazón de Dios, pero que falló en transmitir, en educar a su casa. Ahora, sigue Salomón, y Adonías le dice a Salomón, Salomón, júrame que no me vas a hacer nada. Mira, me arrepiento. Perdón por todo este relajo que hice. Bueno, no dice me arrepiento. Simplemente le dice, perdóname la vida. Y hace algo que ahorita desea, es colgarse de los cuernos de donde se sacrificaba. Salomón no hace una promesa apresurada. Le dice, vamos a ver los frutos. Si hay arrepentimiento, no tienes por qué preocuparte. Pero si tu vida no representa esto, entonces tiene que haber consecuencias. Y las consecuencias son algo que hemos querido evitar a los creyentes. Ay, está triste. Ay, se va a ir de la iglesia. ¿Sí han visto ese como reel que cuando dice, me voy a ir de la iglesia y suena la canción de no sé quién es, ¿qué tiene la niña? ¿No? Bueno. Pero a veces estamos de esta forma tratando de evitar consecuencias y dolor a las personas, cuando Corintios nos dice que el dolor que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y necesitamos dejar que nuestros hijos, que como creyentes experimentemos dolor para ir al arrepentimiento. ¿Sale? Ahora, Salomón no hace ninguna promesa, le dice, vete a tu casa, vamos a ver, nada más para que lo podamos leer. 52, Salomón le dijo, si el
fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Nada más para que ahorita recordemos. Había 3 cosas que los nuevos reyes hacían para confirmar su reinado. Sentarse en el trono, montar la mula del rey pasado, tener relaciones con las concubinas o con el harem del rey pasado. ¿Vale? Eso es algo que fuera de, en los reyes se hacía en ese tiempo. Llegaron los días, y es lo que vemos con Salomón. Montó la mula del rey y se sentó en su trono. Y en el caso de Salomón, fue ungido delante del Señor y Dios lo había elegido. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, ¿puede leer alguien el versículo 2 y versículo 3? Le dijo, como todas las demás personas, como es de esperarse, como es natural, me voy a morir. Estoy a punto de morir. Y como es natural, y como es de esperarse, si Cristo no viene antes, todos los que estamos aquí, que somos mayores, vamos a morir. Y va a levantarse una nueva generación. Pero le dice a la siguiente generación, David le dice a Salomón, lo que no hizo a lo mejor con sus otros hijos. Y escúchalo bien, esfuérzate y sé hombre. Primera parte, dice, esfuérzate. Como viene en hebreo es, adquiere fuerza, y que podríamos decir es lo mismo, pero ¿por qué David le diría esto a su hijo? Porque él ahora ya era rey. Tenía que hacer algo para ganar el ser rey. Ya era rey. ¿Tenía la vida resuelta económicamente? Sí. ¿La gente le tenía que obedecer? ¿Tendría que? ¿Podría tomarse unas vacaciones? Pues a lo mejor. Pero le dice, oye, Salomón, ya eres rey, pero no dejes de esforzarte. No dejes de trabajar. No dejes de hacer lo que tienes que hacer. Aunque podrías no hacerlo, te pido que lo hagas. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia en Éfeso y qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros ahora somos salvos. Tenemos el regalo de la salvación. Hemos experimentado gracia. Y muchos, y es algo bastante común, después de haber recibido ese regalo de gracia, los primeros años se esfuerzan, caminan con Dios. Es un momento en el que sienten su presencia, pero pasa algo, que empiezan a dejar esas primeras obras. Y lo que nosotros encontramos en Filipenses, en el capítulo 2, es algo que a muchos les causa conflicto, pero que necesitamos escuchar. Dice, cuida con temor y temblor tu salvación. Ahora, Pablo no está diciendo, no vaya a ser que te la quiten. Lo que está diciendo, y leímos, vamos a segunda de Timoteo, vamos a Filipenses capítulo 8, vamos a leer el versículo 13. Filipenses 2, 8. Desde el 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando del sacrificio de lo que hizo Cristo. 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no nada más porque los veo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipo acerca de esto. Dios lo salvó, Dios lo rescató, y Él ha puesto en ustedes la capacidad para caminar en fe, en santidad. Háganlo, cuiden de esa salvación, procuren esa salvación, valórenla, atesórenla. Vamos a Segunda de Pedro, uno de los capítulos que hemos estado leyendo bastante últimamente. Segunda de Pedro capítulo 1. Lo leímos la semana pasada, lo leímos la semana antepasada y lo vamos a leer el día de hoy. Segunda de Pedro capítulo 1. Pedro escribe exactamente lo mismo. Pedro escribe
Desde el 1 dice, bueno, desde el 3, como todas las cosas que pertenecen en la vida, la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, o sea, a pesar de que ya no los dio, sean diligentes. Y entonces añadan a vuestra fe, a la fe que ya tienen, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a una última cita, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces Pablo aquí vuelve a repetir lo mismo. La única razón por la que trabajamos, por la que sufrimos, por la que hacemos todo esto, es porque esperamos en Él. Es decir, producto de nuestra esperanza es que servimos. Ok, regresando aquí a Primera de Reyes. Primera cosa que David le dice a Salomón: hijo, ya eres rey, ya lo ganaste, Dios te llamó, no dejes de esforzarte, no dejes de hacer y de cuidar tus responsabilidades. Y hermano, esto es por lo que muchos han caído, porque es hermoso cuando te sientes salvo, es hermoso cuando te sientes perdonado, cuando te sientes justificado, qué bueno. Pero necesitas permanecer en su gracia, necesitas permanecer en su amor, necesitas permanecer en comunión con Él. Porque esto es algo muy claro y esto es algo que se ve, o sea, es evidente. Cuando hay un creyente que no tiene comunión con Dios, se ve. Y hablamos el miércoles acerca de esto, que las pruebas tienen como en los últimos 2 capítulos de 2 de Samuel. Las pruebas tienen como propósito no convertirnos en algo, sino revelar quiénes somos. Las pruebas demuestran quién eres, la forma en la que reaccionas, la forma en la que te comportas. Y estas pruebas, esto que viene a nuestra vida, una vez que muestra esto, no es para que Dios se burle de nosotros, sino llamarnos a regresar a donde tenemos que estar. Y nosotros, cuando leemos esto, tenemos que hacer esta relación con nuestra salvación y este llamado que encontramos en Pedro, en Filipenses y en Timoteo. ¿Eres salvo? ¿Tienes esperanza? ¿Eres partícipe de las grandes promesas? Sé diligente, camina en su gracia. No dejes atrás las cosas como ya lo alcancé. Pablo dice, no porque ya lo haya alcanzado, sino continúo, camino hacia la meta. Y es algo que tú y yo necesitamos continuar para no vernos en la condición de la iglesia de Éfeso de tuviste mucho antes, pero abandonaste el amor, vuelve a regresar a las primeras obras. Después le dice, y sé hombre. Ahora, cuando le dice, compórtate como un hombre, digo, está implícito esta actitud viril y todo eso, pero realmente a lo que David está enfocando es, no seas un niño, deja la insensatez, la necedad atrás. Compórtate como el rey que eres, de acuerdo a la posición a lo que se requiere. Y Pablo escribe también a la iglesia, a los Gálatas, escribe en Efesios de esta condición, y también a la iglesia en Corinto, que debiendo ya actuar como personas maduras, tenían que regresar una y otra vez a las cosas básicas. ¿Por qué? Porque se han comportándose como niños. Y hermanos, me daría mucha tristeza el que después de pasar por tantos libros que ahorita mencionamos al principio, seguir pasando los años y ver que muchos de ustedes, debiendo de ser maestros, sigan comportándose como niños, con las mismas luchas, con los mismos conflictos, con las mismas debilidades. Y eso es mucho la característica del día de hoy en la sociedad que vemos. Personas que nunca maduran, que quieren todos los beneficios de una persona adulta sin serlo, que quieren todas las libertades de un adulto, pero con todos los beneficios de un niño. Y esto no es compatible con la fe. Se necesitan
de mujeres y hombres maduros en la fe. Personas que dejen de estar llorando, chillando por todas las cosas, sintiéndose víctimas y entender que es necesario que se levanten y nos levantemos como personas para poder salvar a una comunidad que no conoce a Cristo. Le dice, hijo, esfuérzate, continúa, es difícil, pero compórtate como un hombre. Y esto es algo importante, que dejemos, Pablo también le escribe a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y pasiones juveniles no únicamente se refiere a lo relacionado con la inmoralidad o describe todo ese momento, por ejemplo, en la adolescencia, que todo es pasión, que todo es... O sea, han visto que cuando están en ese periodo de inmadurez algunos, o sea, todo es motivo para explotar, ¿no? Lo ves en la secundaria y en la prepa algunos, y a algunos se les sigue ya después, que todo el tiempo están llorando por mujeres, por hombres, por relaciones, lloran por los animales, explotan. Todo es así como una pasión, todo. Pero debe de llegar el momento en que como seres humanos maduremos y aprendamos a someter esas pasiones a Cristo. Nuestros deseos, nuestros planes, que no todo sea ocasión de depresión, que no todo sea ocasión de enojo, que aprendamos a someter todo a Cristo. Y esto es parte de la madurez, que una iglesia, que un creyente aprenda a lidiar con el rechazo, con la falta de respeto, con la necesidad, con la dificultad, con la tentación. Sé hombre. Y necesitamos, como congregación, después de tanto tiempo, madurar. Dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme. ¿Alguien puede leer este versículo 4? Ok. Cuando nosotros regresamos al año de 1886, que fue el inicio de, vamos a llamar, el crecimiento o realmente una obra evangelística en México, que empezó durante el gobierno de Benito Juárez, la intervención francesa, llegaron varias denominaciones históricas a México, algunas desde Inglaterra, algunas o la mayoría proveniente de Estados Unidos, pero fueron 3 denominaciones como principales las que llegaron a México: metodistas, asambleas y algunos bautistas. Fueron 3 de las grandes denominaciones históricas que llegaron y hicieron una gran obra en nuestro país. De tal forma que, a lo mejor muchos hoy ya no lo notan, pero yo recuerdo cuando yo era chico, no importando la comunidad tan lejana que fuera con mis papás, o sea, había veces que eran ir horas y horas así a comunidades y siempre había una iglesia metodista, siempre. O por lo menos las ruinas de una iglesia que había sido derrumbada, pero siempre. Pero ¿qué es lo que sucedió el día de hoy? No con todas, pero con algunas de esas grandes iglesias históricas. El día de hoy han perdido de alguna forma esa relevancia. ¿Por qué? Porque aquello que en un momento fue un llamado, que fue algo que Dios las estaba poniendo, que se esforzaron, que caminaron en amor, afianzaron su estructura y pusieron por encima de lo que Dios les había hablado, lo que ellos persiguieron. No todas las iglesias, no todos los creyentes, pero en lo general así sucedió. ¿Y qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia del cristianismo con muchas grandes denominaciones? Hacen grandes cosas, alcanzan a muchas personas y de repente desaparecen. Porque hubo una explosión, hubo un gran amor, hubo un gran compromiso, pero dejaron lo esencial. Y entonces simplemente se disipó ese movimiento y Dios tuvo que llamar a otras personas fieles y empezar algo nuevo. Y eso ha sido como el ciclo dentro del cristianismo. Y querido hermano, ¿quieres entrar en ese ciclo? Y eso es lo que nos está presentando. Dios dio una promesa a David, le dijo: David, yo hago un pacto contigo, no va a faltar rey. Pero David le dice a tu hijo: si tú quieres ser ese rey, Salomón, que continúe esto que Dios prometió, es necesario que guardes sus preceptos, que guardes sus estatutos, así como fueron dados. No que los personalices ni que los adaptes a la época, así como fueron dados. Y como iglesia, como creyentes que estamos aquí, podemos ser parte de esto que Dios está haciendo aquí, o ser otra iglesia más de creyentes que en algún momento
tuvo cierta influencia, pero que debido a su falta de observancia de la palabra, su desinterés en lo relacionado con Dios, pasó la historia como, y no estamos hablando de perder la salvación o algo así, sino de lo que Dios pudo haber hecho en nosotros, el no ser parte de. Y hermanos, esto es algo que necesitamos ver porque no simplemente es una generación que se perdió de lo que Dios podía hacer. Lo triste es que cuando una generación desestima las cosas relacionadas con Dios, la siguiente generación es un recuerdo y para la siguiente generación es desconocido. Y llegamos a un punto como el que vamos a ver al final de Reyes, donde existía un pueblo que no conocía nada acerca de Dios, porque aquellos padres o sus padres perdieron el interés en permanecer en lo esencial. Y hermanos, hoy estamos en un punto muy importante. Algunos a lo mejor han dejado de esforzarse, algunos a lo mejor están comportándose como niños, algunos a lo mejor han desestimado sus estatutos, sus ordenanzas y han querido llevar a cabo una religión, como decimos de los médicos, no digo de los músicos, es que yo soy músico pero lírico. Ajá, o sea, qué bueno que sepas tocar, pero existen reglas, existen métodos, existe teoría. Y es exactamente lo mismo en el cristianismo. Puedes decir, es que soy un cristiano empírico. No, es que esto no puede ser así. Necesitas seguir y necesitas conocer a tu Dios, porque tarde o temprano ese cristianismo empírico va a terminar en idolatría. Esa idolatría en algo herético y eso herético en algo sectarista, que es como muchos terminan, haciendo las cosas como bien les parece y terminan no solamente apartados, sino extraviando a muchos. Y necesitamos volver no solamente a las escrituras, sino a la obediencia a la escritura. Y aquí está poniendo una condicionante y existen promesas que son condicionadas. Hay unas que son unilaterales, como cuando Dios nos dio salvación. Nos pidió tener fe, pero es algo que Él hacía. Pero hay promesas como estas: si tus hijos guardan mis caminos y andan delante de mí con verdad, entonces van a continuar como en el camino que yo les puse, pero si no, van a ser desechados. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, y lo que hizo a dos generales. Está ahora diciendo de este general que les había mencionado, de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía por sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Entonces, primer ejemplo que nos pone, dice Salomón, camina con Dios, esfuérzate, sé hombre. Segunda cosa, yo estuve lidiando con este hombre, pero ahora te toca a ti. Y te encargo que este hombre que cumplió su función, pero fue sangriento. Y menciona que su ropa, sus pies las manchó con sangre inocente. Dice, encárgate de él. Tienes que encargarte de él. Y este es un recordatorio también para nosotros. Porque encontramos en la Escritura este verso que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y veíamos hace unos domingos en Marcos lo que hizo Pedro cuando saca la espada y corta la oreja, y hacíamos referencia a estos creyentes que empuñando la espada de verdad andan cortando orejas y sangrando a los otros creyentes. Y este es un recordatorio para nosotros. No podemos llevar el evangelio con sangre, sino por la sangre de Cristo. Entonces no es a través de pisotear a otros creyentes. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas en el Seol. Mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iban huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, porque hombre sabio eres, y como debes de hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años.
7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Hasta aquí. Vamos a terminar aquí, pero me gustaría nada más poder recordarles, hermanos. Reyes tiene como propósito mostrar al pueblo de Israel dónde cayó. Es el mismo propósito que tiene con nosotros. El poder alertarnos sobre aquellas cosas que pueden apartarnos de este camino. Número 1 que veíamos, el dejar de esforzarnos en la gracia y en la salvación que es en Cristo. El comportarnos como niños, el dejar de observar sus estatutos, pero también la labor que tenemos como personas maduras de transmitir a la siguiente generación el amor y el temor al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta reunión que pudimos tener, Señor. Gracias por esta palabra. Señor, queremos suplicarte que tú continúes trayendo convicción a cada uno de los que están aquí. Padre, si como personas mayores, como adultos, hemos fallado en retransmitir esto a los más jóvenes, Señor. Si como jóvenes ha habido el pretexto de no me enseñaron, Señor, que podamos entender que tenemos que caminar en tu gracia, esforzarnos en ti, buscar honrarte en todos nuestros caminos. Te bendecimos. Amén.